Hola a todos y bienvenidos un día más a otro capítulo de Factor Ferroviario, tu podcast de trenes, señalización, tecnología ferroviaria y de todas las historias apasionantes que existen en el sector. Para hoy, como siempre, comentaremos las noticias más interesantes para que estéis todos al día. Después vendrá Jesús Sánchez a hablarnos de cómo se gestionan las mercancías en España. Y por último cerraremos con una divertida anécdota. Quedaros hasta el final, que siempre hay sorpresas y tomas falsas. Pues ponemos marcha a la vista a nuestra sección de noticias. David, ¿con qué noticia nos vas a sorprender hoy? Pues hoy traigo la noticia de que Renfe busca negocio en Canadá. Ya hemos hablado en episodios anteriores sobre el proceso de internalización de Renfe y hemos aprendido que Renfe, o hemos conocido que Renfe se va a aliar con FCC para el proyecto de modernización de ferroviaria en Canadá. El proyecto pretende modernizar más de 1.100 kilómetros de vías y va a unir Toronto, Ottawa, Montreal y Quebec, en lo que va a ser una de las mayores transformaciones que va a experimentar Canadá en su red ferroviaria. Para estos proyectos en el extranjero, véase la operación en Francia, lo que hemos comentado de la de la Meca o del Tren Maya, y ahora Canadá. Renfe tiene la sociedad Renfe Proyectos Internacionales, y es que recordemos que dentro del plan estratégico de la empresa, Renfe tiene como objetivo que el 10% de todos sus ingresos vengan del extranjero. Y si tenemos en cuenta los números de 2022, el objetivo tendría que ser 412 millones que tendrían que venir del extranjero, así que un nuevo país como objetivo de Renfe, en este caso Canadá. Y David, ¿en qué consiste esta modernización de la red canadiense? Pues la modernización incluye la electrificación de parte de la red que todavía no está electrificada, pues quizá no toda, pero sí partes. Se quiere aumentar la velocidad de los tramos para reducir el tiempo total de trayectos entre destinos y también se quiere aumentar la frecuencia de los trenes. ¿Y se sabe cuánto van a durar los trayectos? Pues sí, se aspira a que Toronto-Montreal se pueda hacer en un poquito más de 4 horas, en 4 horas y 10, y Toronto-Ottawa en 2:55. Con estas medidas, Canadá pretende aumentar el número de viajeros de tren, pasando de los 4,8 millones que lo utilizaron en 2019 a 17 millones en 2059. O sea, quieren en 40 años, quieren más que triplicar. Entonces, objetivo ambicioso, recordábamos también en uno de los primeros capítulos el objetivo de Portugal de cuadruplicar. Pues Canadá también con objetivos ambiciosos de aumentar el transporte por ferrocarril, que quieren más que triplicar de aquí a 40 años. Muy bien, gracias David. Y Laura, ¿qué noticias has elegido para comentarnos hoy? Pues una noticia algo histórica y muy femenina. Os cuento que, bueno, el 17 de octubre de 1919 fue cuando se inauguró la primera línea del Metro de Madrid entre Puerta del Sol y Cuatro Caminos. La inauguró el rey Alfonso XIII. Y no fue hasta 60 años después, en 1983, que llegó la primera mujer maquinista al Metro de Madrid. 60 años después. Sí, parece poco, ¿eh? Pues, ¿sabes por qué es eso? Porque entre los requisitos que se pedían para las oposiciones había que medir más de 1,60 m, no tener problemas de vista, que todo eso hasta ahí normal, pero había que haber cumplido con el servicio militar. Así que ese último requisito era prácticamente imposible para una mujer, porque la mili estaba dirigida a hombres. Así que tanto ella como el resto de mujeres que quisieron acceder al puesto pues fueron rechazadas. ¿Qué pasó? Que el comité de empresa recurrió esa condición amparándose en el artículo 14 de la Constitución y al final tanto ella como el resto de aspirantes pudieron hacer el examen. Y el artículo 14 es ese que dice que los españoles son iguales ante la ley, pues al final cuadró y las dejaron presentarse. Esto me estoy acordando de la noticia que comentaste la semana pasada del aumento de los maquinistas, que decían que, claro, que al principio los maquinistas se formaban en el ejército. Pues aquí tenemos la... Pues sí, en el metro las cosas no eran
No eran diferentes, sí. Oye, Laura, ¿y sabemos el nombre de esta mujer? Sabemos, sí, sí, se llama Estrella Aranda. Sí. Y Pues Estrella Aranda, si nos estás escuchando, estás invitada a venir un día al podcast y si no, intentaremos contactar contigo para que nos cuentes tu historia, que seguro que es muy interesante. Si alguien de la audiencia conoce a a Estrella. hacerle saber que estamos muy interesados o si nos podéis facilitar un contacto, estaríamos muy agradecidos. Tenéis el mail abajo en la descripción, escribidnos si tenéis la información. Y nada, precisamente Estrella Aranda es como van a bautizar a una zona verde que está cerca de la nave de motores de Retiro para homenajearla a ella y homenajear en general también a todas las mujeres que desarrollan ese trabajo en el transporte público madrileño. Así que la misma Estrella Aranda estará en la inauguración. Si no podemos contactar con ella, igual podemos ir a hacer de reporteros de campo y interceptarla. Sí, no, con esto queda claro que todos los españoles son iguales dentro de una cabina de tren. Dentro de Metro de Madrid se intenta, por lo menos, sí. Y nada Muy bien. más. Gracias, Laura. Nada. Pues yo venía a comentaros hoy una noticia que ha salido publicada hace poco y es sobre una autopista ferroviaria. Diréis, ¿y qué es eso? Pues entre el puerto de Algeciras y Zaragoza, actualmente todas las mercancías que llegan hasta Algeciras, que es un puerto bastante grande en cuanto a recepción de mercancías que posteriormente se distribuyen por toda Europa, todas esas mercancías a día de hoy se repartían en camiones. Y la idea, básicamente, lo que pretende es que gran parte, porque todo va a ser imposible, pero gran parte de la mercancía que se distribuye por camiones desde Algeciras hasta Europa, pasando por Zaragoza, se haga de ahora en adelante en tren, o al menos el tramo que va entre Algeciras y Zaragoza. Entonces, por daros algunos números, el simple hecho de pasar estos camiones de la carretera al ferrocarril puede ahorrar, bueno, no ahorrar, o dejar de emitir a la atmósfera 9.000 toneladas de CO2 al año. Para hacer esto, los trenes han tenido que modificarse levemente para poder acoger el remolque del camión directamente. Y también se han tenido que hacer algunas actuaciones en un par de tramos de la línea. Una entre Calatayud y Guadalajara y la otra en la zona de Ciudad Real. ¿Y hay alguna empresa que se haya ofrecido ya o que esté interesada en participar con este nuevo sistema? Pues es curioso, no sé si va a participar directamente en el transporte de mercancías directo, pero Inditex, que la conoceréis todos, sí que ha dicho ya que va a trasladar gran parte de su actividad, o al menos sus almacenes, a Zaragoza para estar un poco cerca de este centro neurálgico que se va a convertir del transporte y el reparto de mercancías que llegan al puerto de Algeciras, de ahí en tren hasta Zaragoza y desde ahí se distribuyen por toda Europa. ¿Se sabe cuántos movimientos de tren va a haber al día? Pues aunque inicialmente empezarán con uno, la idea es que en algún momento se establezcan ya 3 movimientos por dirección. 3 de Algeciras a Zaragoza y otros 3 de vuelta. Y cada tren de estos llevará 30 remolques. Esto a lo largo del año hace un total de unos 800 trayectos en tren. Si lo traducimos a cuántos camiones se sacan de la carretera, pues para que os hagáis una idea, serán unos 48.000 camiones los que van a dejar de circular en carretera entre Algeciras y Zaragoza a cambio de llevar esa mercancía por tren. Y no sé si 48.000 os parecerá mucho o poco, pero para ponerlo en perspectiva, actualmente la cantidad de camiones que realizan ese trayecto con mercancías desde Algeciras a Zaragoza son 600.000. Por lo tanto, quitar 48.000 está muy bien, pero hay un largo camino todavía por recorrer. Y si nos comparamos con Europa, también para que veáis un poco las diferencias, a día de hoy en vías nacionales en España se mueve un 5% de la mercancía en ferrocarril, pero en Europa la media está en el 20%. Así que tenemos mucho camino por hacer y justo engancharemos después con nuestro invitado que nos va a contar más sobre las mercancías en España, cómo se mueven, qué detalles tienen y cuáles son los principales cuellos de botella.
David, ¿qué noticias interesantes se nos han quedado por contar? Pues a modo de titular, los avisos de Renfe funcionan, el mal uso de los baja del 20 al 2,5%. Más de 29.000 personas han usado el AVE Madrid-Murcia en el primer mes y la sucursal saudí de Renfe incorpora 34 mujeres maquinistas, las primeras del país. Buena noticia. Y Laura, respecto a los gestores, ¿qué noticias hay? Pues os traigo 3. La línea del AVE a León alcanza una saturación del 50% y espera la doble vía para abrir el corredor asturiano. El Gobierno destina 145 millones de euros al mantenimiento y conservación del corredor sur de alta velocidad y Adif inicia el proceso para electrificar la línea ferroviaria convencional entre Madrid y Extremadura. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ya a nuestro vagón de cola, donde nos está esperando Jesús Sánchez, que nos va a contar todo lo que hay que saber sobre la operación de mercancías. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel, David. Buenas tardes. Bienvenido a nuestro vagón de cola. Tenemos muchas ganas de que nos cuentes todo lo relacionado con las mercancías.